Hola, buenos días a quienes nos escuchan. Estamos en Mirada Submarina, podcast centrado en reconocer las problemáticas que estamos viviendo en el mundo con respecto al cambio climático y la contaminación. Nosotros somos Francisca, quien les habla, Emilia, Mariana, Antonio y Lautaro, 5 estudiantes de periodismo interesadas en la conservación del medio ambiente. En el capítulo de hoy entonces hablaremos sobre la pesca de arrastre, enfocándonos en el caso de Noruega y Japón, su relación con el cambio climático y también contaremos con la participación de Maximiliano Bello, experto en política pública oceánica, quien nos contará si es posible llevar a cabo una pesca de arrastre de forma sustentable. Así es. Primero me parece importante partir definiendo algunos conceptos, como la pesca de arrastre, que en palabras simples es un método de pesca que desarrolla sus actividades en los ecosistemas marinos, en la cual se utilizan redes de pesca cuyos engranajes son arrastrados por el fondo marino para capturar peces e invertebrados. También, como hablaremos de los casos de Noruega, es fundamental definir entonces bien antes algunos conceptos como lo que es la gobernanza medioambiental, que es la forma en que las sociedades definen objetivos y prioridades en materia de moderación y adaptación al cambio climático, tomando decisiones, implementando y supervisando acciones para lograr los objetivos y prioridades. Exacto. Bueno, ahora yendo más al grano, las principales diferencias entre Japón y Noruega sobre la pesca de arrastre consisten en que Japón tiene una sobreexplotación pesquera a nivel mundial, pues son los mayores productores de peces en el mundo y posee una zona exclusiva económica que cubre una superficie de 4.470 millones de kilómetros cuadrados, siendo la sexta superficie más grande del mundo. Por su parte, Noruega empezó a desarrollar una tecnología que permite efectuar la pesca de arrastre de manera mucho más ecológica. De hecho, se han cerrado grandes áreas de arrecifes de coral de agua fría para evitar esta actividad. Además, se dice que Noruega ha hecho probablemente más que cualquier otro país para proteger los corales de agua fría de la pesca de arrastre. Sin embargo, ¿ha marcado alguna diferencia Noruega? ¿Se podría entonces llevar a cabo esta actividad de manera sustentable? Todo esto nos lo contará Maximiliano Bello, como dijimos anteriormente, experto en políticas oceánicas. Bienvenido a nuestro podcast, Maximiliano. Partiré preguntando cómo ha sido la evolución de la industria de la pesca de arrastre a nivel mundial, cuáles han sido los daños y cómo se han evidenciado los efectos de esta actividad. Sí, a ver, primero yo creo, o sea, la pesca de arrastre, cierto, es una actividad totalmente sustentable, de un impacto brutal a los ecosistemas, particularmente a los ecosistemas del fondo submarino. El nivel de impacto está debido, cierto, a que hay contacto con el fondo submarino. Ese fondo submarino entonces destruido y cambiado, ¿no? Muchas veces este fondo submarino en realidad tiene una capacidad muy lenta de recuperación, eh, y uno puede observar incluso en algunos estudios que se han hecho que quedan realmente grietas, que quedan realmente heridas profundas, ¿cierto?, en el fondo marino una vez que se ha realizado esta actividad. La pesca arrastre tiene una característica muy particular de que tiene el mayor índice entonces de pesca incidental, y ese nivel de pesca incidental, ¿cierto?, puede llegar a superar el 90%. Es decir, que tú, cuando tiras la red, ¿cierto?, cuando haces este proceso de arrastre, lo que tú traes consigo es solamente, ¿cierto? No sé, si pescas 100 peces, a veces son 5 peces solamente de los que querías pescar y 95 vienen de otras cosas que luego los va a tirar de vuelta, muertos. Entonces el impacto es mucho mayor y eso hace que muchas especies que ni siquiera de las cuales ni siquiera tenemos información vayan desapareciendo sistemáticamente. ¿Por qué si se han evidenciado de manera científica los daños que esta práctica provoca, los gobiernos no han establecido una respuesta concreta frente a esta forma de hacer economía o no han establecido normativas que fomenten el cuidado de estos ecosistemas? Bueno, hemos visto que el mar, ¿cierto?, daba y daba y daba, como si fuera infinito, ¿no? Entonces era como, ¿cómo sacar lo máximo lo antes posible? Y a lo mejor antes los porcentajes sobre los cuales yo hablaba eran distintos, a lo mejor efectivamente habían algunos porcentajes que eran mayor de la especie objetivo, pero sin embargo parecía ser que es cierto que eso no se iba a acabar nunca.
Eso no es así, hemos visto y la información es clara hoy día de que estas especies están desapareciendo y que todas estas pesquerías, la mayor parte de estas pesquerías están totalmente sobreexplotadas o colapsadas. Hay una visión también aquí política de corto plazo. Hemos caído en las manos de la industria pesquera en general, no solamente en Chile, sino que en el mundo, donde la industria es la que decide la política pesquera y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. En el mar, el mar prácticamente le pertenece, ¿cierto?, a la industria, entonces la decisión de qué es lo que se hace es de ellos. Es más, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, áreas marinas protegidas, quienes siempre dicen que hay que preguntarle son ellos, ¿no? Como si fueran los dueños, nosotros, nosotros queremos, digamos, proteger algo como si ellos fueran los que están atendiendo la puerta, ¿cierto?, para ver quién entra o quién no entra, cuando debiera ser al contrario. Debimos haber partido en algún momento de toda la protección del océano y a medida que si alguien quería hacer algo, evaluar ese algo que se quería hacer y el impacto que iba a tener. Entonces, como hemos dejado siempre en políticas de corto plazo, donde además también la industria pesquera ha tenido una incidencia política tremenda de lobby, etcétera, entonces no hay ningún tipo de regulación ni control ni marco para que esas actividades se desarrollen y sencillamente se desarrollan hasta que hacen colapsar esas pesquerías y luego vuelven al gobierno para poder pedir entonces el apoyo de mejor tecnología, de nuevos barcos, de subsidios para poder seguir actuando o ir yendo a pescar otra actividad. Entonces, se generan varias cosas. Una es, digamos, este proceso histórico de haber seguido explotando el mar como diera la gana, como si el mar daba solamente. Segundo, la política, ¿cierto? Una política de alguna forma que ha sido contraria a la conservación, pero más bien positiva a la seguir explotando. Y tercero, de que, digamos, esa política ha estado en manos de los grandes poderes de la pesca industrial. Respecto a lo que mencionaba anteriormente, si un barco japonés está extrayendo recursos de territorio noruego, ¿se guían por las normativas japonesas o tienen que cumplir con las normativas de donde se ubican? Normalmente un barco que tiene el acceso, y eso normalmente es con un acuerdo, ¿cierto?, entre las dos partes. Esos barcos, por ejemplo, los japoneses que pueden pescar en Noruega, que pescan, por ejemplo, en Colombia, etcétera, tienen un acuerdo con el país y por lo tanto tienen que asumir los requisitos que le pide el país. Y esos requisitos son independientes de cada uno de los países. O sea, Colombia requerirá algo diferente, ¿no? Hay países, por ejemplo, que piden que el barco tiene que llevar observadores a bordo del país en el cual está pescando, o sea, y el número de observadores a bordo son diferentes, que se puede o no se puede hacer tales prácticas, que puede o no puede retener alguna especie. Todas esas son cuestiones que son en el fondo decisiones más bien del país y a las cuales se tiene que adecuar el país, digamos, que está pescando en este otro, ¿no? Respecto a la manera en que estas industrias funcionan, considerando los límites marinos que se establecen entre los países, esos límites que no están estrictamente marcados, ¿de qué manera se regula ese funcionamiento? No, yo creo que los límites están bien claros, los límites, digamos, de la zona económica exclusiva, como de los bordes entre los países, eso está bien demarcado, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, para algunas de estas flotas no hay límites porque tienen un contrato tanto, por ejemplo, en un país como en el otro, entonces ellos pueden pasar prácticamente libremente, ¿no? Pero eso no es que no haya una definición bien clara del borde digamos, del país. Ahora, esta pesca, desde mi punto de vista personal, y bueno, y muchísima otra gente también y científicos lo han indicado, es una aberración. O sea, es realmente algo que no debiera ocurrir. Tiene un impacto tan brutal que incluso hoy día estamos hablando de, ¿cierto?, el impacto que tiene la pesca de arrastre en la remoción del carbono que está liberando, ¿cierto?, en el fondo más carbono y por lo tanto no solamente sí que saca peces, destruye el fondo marino y toda la vida que existe ahí, y además no solamente emite carbono al hacer, ¿cierto?, su actividad, sino que también está liberando el que ha estado capturado ahí
probablemente cientos o miles de años. Entonces, hoy día ante la crisis, esta triple crisis que es la pérdida de biodiversidad, acordémonos que la pérdida de biodiversidad es la mayor amenaza hoy día para el océano, que es debido a la sobrepesca, la contaminación, ¿cierto? Y el cambio climático, o sea, ante esa triple crisis debiéramos disminuir nuestro impacto sobre el mar. Y yo diría que la pesca de arrastre es probablemente una de las primeras cosas que debiera desaparecer. O sea, no debiéramos ni siquiera estar discutiendo hoy día que si se hace aquí, que se hace allá, o que si se mejora y se hace más sustentable. No va a ser nunca sustentable. No debiera existir. Dijo que da lo mismo que esto se pueda llevar de forma sustentable, que sería el caso de Noruega. ¿No existe una forma de hacerlo sustentable? ¿Noruega estaría haciendo el mismo daño que está haciendo Japón? ¿O igual marca alguna diferencia? A ver, te pongo un ejemplo. Como cuando hablamos de algunos métodos, ¿cierto?, más humanos para llegar al mismo fin que es matar algo, ¿no? El fin es el mismo. Aquí la pregunta tiene que ver también, hay dos preguntas. Una, ¿es posible hacer sustentable algo que de naturaleza es insustentable? No. Tú lo puedes hacer, puedes bajar el impacto, puedes mejorar algunas de las acciones, como por ejemplo algunos tienen dispositivos que liberan tortuga, no sé, ese tipo de cosas. Pero el impacto es igualmente tremendo al punto que sigue siendo insustentable, ¿no? O sea, tú la mejoraste, le hiciste algunos arreglos aquí y allá, pero es como una herramienta que está rota. La herramienta está rota y está rota. No puedes arreglar una herramienta que está rota, ¿no? Entonces, no creo que le podemos llamar sustentable a algo que es de naturaleza y per se insustentable. Ya, y ahora para finalizar, ¿cómo ve el futuro de la pesca de arrastre a nivel mundial? ¿Esta va a ir creciendo o va a ir disminuyendo su potencial económico? Bueno, debiera, si uno, como te decía recién, pensara, digamos, en esta crisis en la cual estamos, lo lógico es que debiera desaparecer, ¿no? Hemos realmente destruido en algunos casos la red de vida del océano y por lo tanto eh, muchos de estos siguen utilizándolo de manera de poder capturar lo que sea. La pesca de arrastre hoy día en el mundo, pudiéramos decir casi un 100%, está subsidiada. ¿Qué significa eso? Que la pesca es ayudada de los estados porque no es ni siquiera sostenible financieramente. O sea, si tú tienes un barco, va a pescar eso y pesca, cierto, no sé, los camarones, ¿no? Y esos camarones pescan, no sé, unos cuantos kilos después de toda una faena, solamente el gasto de benzina que tú utilizaste, solamente el pago de la tripulación y el mantenimiento del barco, no te da, esos gastos no te dan, o sea, perdón, el camarón que tú estás pescando no te va a dar suficiente para poder pagar esas cosas. Entonces necesitas subsidios. ¿Qué significa eso? Que la gente en el planeta estamos subsidiando pesca destructiva. O sea, con nuestro propio bolsillo se está manteniendo una pesca que al final ni siquiera es un buen negocio. Bueno, muchísimas gracias por su participación en este capítulo. Nos quedó claro que la pesca de arrastre, a pesar de que se le intenta hacer cambios y regulaciones en beneficio del medio ambiente, es algo totalmente insostenible y que no solo afecta a los ecosistemas marinos, sino también al cambio climático, porque libera millones de toneladas de dióxido de carbono, que bien sabemos es un gas de efecto invernadero que tiene un impacto directo en el calentamiento global. Para hacer este capítulo más completo, conversamos sobre el rol de los océanos en el cambio climático con César Astete, director senior de campañas pesqueras de la ONG Oceana, las que están asociadas fundamentalmente a la recuperación de pesquerías y a la elaboración de estrategias de seguimiento y control de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Escuchemos. Sin océanos no hay vida, digamos. O sea, así como se dice, sin verde, había un dicho que decía, sin verde no hay azul, sin azul no hay verde, como que es para los dos lados, digamos.
además de generar el oxígeno que respiramos en mucho mayor cantidad, digamos, de los bosques terrestres, eh, yo diría que tiene distintas formas, digamos, de colaborar. Hay una colaboración que es mucho más ecológica en términos de que el océano permite, eh, tiene relación con la temperatura, tiene relación con las precipitaciones. Hoy día podemos hasta tomar agua desde el océano con la desalinización. O sea, hay una serie de componentes ecológicos, pero también hay componentes sociales y económicos. O sea, el tema de la alimentación. Yo sé que hay una postura y soy súper respetuoso de eso, de no consumir animal. Y en el caso de los animales de marinos también entrarían en esa discusión, digamos. Pero en mi punto de vista, yo creo que siguen teniendo una importancia alimentaria global, digamos. O sea, hay más de, no me acuerdo del número exacto hoy día, pero alimenta un porcentaje importante de la población en el mundo, comunidades muy vulnerables que su único acceso a alimentos son los alimentos marinos. Entonces, yo diría que hay todo un aporte al cambio climático desde el punto de vista, o sea, no al cambio climático, sino que si no protegemos el océano de buena forma, vamos a terminar generando mayores condiciones para que la crisis climática que siga acrecentando si no tomamos medidas. Con esta interesante reflexión concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por oírnos y nos encontramos en el próximo capítulo donde estaremos hablando sobre la salmonicultura y sus efectos en los ecosistemas. No se lo pierdan.